Bienvenidas a Ruta Nutricional, el espacio donde hablamos de nutrición sin culpas ni reglas imposibles. Aquí creemos en el poder de los pequeños cambios, porque son los que realmente transforman tu bienestar. Más allá de dietas y mitos, queremos ayudarte a disfrutar tu alimentación y sentirte bien con tus elecciones. Acompáñanos en esta ruta y hagamos juntas que el cambio sea posible. Bienvenidas a un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Hoy toca desmitificar creencias que nos han perseguido durante muchísimos años. ¿De verdad hay alimentos prohibidos o simplemente hemos sido víctimas de mitos sin fundamentos? Seguramente en algún momento de tu vida te han dicho que si comes pan todos los días vas a engordar, que el azúcar es veneno, que las papas son un problema, pero ¿qué pasa si te digo que lo prohibido no es malo, solo mal entendido? Exacto, hoy vamos a analizar qué hay detrás de esos alimentos que muchas veces eliminamos sin necesidad. Y lo mejor, te enseñamos cómo volver a incluirlos sin culpa. Muchos alimentos terminan en la lista negra porque han sido demonizados en redes sociales, en dietas restrictivas o por malas interpretaciones de estudios científicos. Por ejemplo, ¿sabías que el azúcar fue satanizado principalmente por la industria de las grasas? Sí, incluso hubo un momento en la historia donde para no culpar a las grasas por los problemas de salud, se culpó al azúcar. Así como también pasó con el pan, las papas y otros muchos carbohidratos. Y esto al final ha llevado a que muchas personas tengan miedo de comer cosas que en realidad pueden formar y deben formar parte de una alimentación saludable y equilibrada. Pero, ¿realmente estos alimentos son tan malos? Hoy vamos a ver cada caso. Comencemos. Mito número 1. El azúcar es veneno. ¿Has escuchado eso, Lore? Muchas veces, entre otros adjetivos calificativos para el azúcar. Escuchamos mucho que el azúcar es el enemigo número uno. Al final todos odian el azúcar, que el azúcar genera un malestar para todo. O sea, todo tiene... El azúcar es la culpa, es la culpable. Como, sí, no, es la culpa del azúcar. Pero, ¿qué dirías si te digo que es solo una fuente de energía y que el problema al final, como hemos dicho muchas veces, es el exceso del azúcar? Exacto. En realidad, el azúcar por sí sola no es malo. El problema es cuando se abusa de los alimentos ultraprocesados y no se equilibra con otros nutrientes. En sí por sí solo, ningún alimento es malo ni bueno. Nada más que hay que evaluar igual los componentes que contiene cada uno. Y también lo que estés pasando tú, o sea, tu situación personal para ver qué alimentos te generan más bienestar que otros, porque al final siempre va a haber un alimento en cierta etapa de la vida que te va a generar más bienestar que otro. Además, el azúcar también está en muchos alimentos naturales como la fruta o los lácteos, de forma está ahí ya incorporado, viene desde el origen del alimento y nadie dice que sean malos. O sea, nadie dice que la fruta sea mala, aunque sí hay mitos de que la fruta en la noche no debería comerse porque engordas, pero son detalles. En sí, la fruta se usa si tienes que comer fruta porque tiene vitaminas y minerales, entonces no se ve como algo malo. Sí, existe el mito de que por horario no deberías comer fruta porque podría generar un malestar, pero también eso es un mito. Entonces, el problema no es el azúcar en sí, sino el contexto en el que la consumimos y la cantidad o el alimento que elegimos consumir que tenga azúcar. Y bueno, por lo mismo también está lo de los sellos, porque igual el azúcar ha ido disminuyendo porque se han ido incorporando los edulcorantes artificiales para que el alimento no sea alto en azúcar. Y eso también es algo de la industria que hemos también hablado en otros episodios. Sí, por eso tener en cuenta que ninguno de los extremos son buenos. Ya sea en exceso o en déficit, tampoco es tan saludable para el cuerpo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, mito número 2. El famoso mito de
el pan engorda. Me da pena. Este mito a mí me da lata. Tristeza. Porque, Teniendo en cuenta que el que engorda es bueno, no el pan. claro, No, como te mentira. dije, sí, que he escuchado eso también. No, pero es algo que sigo escuchando yo en mi entorno, de hecho. Entorno familiar. Que se escucha así como, ¿quieres bajar de peso o quieres como mejorar como la masa muscular? Deja el pan. Deja ahí el pan y todo se te arregla. Como que la vida se te arregla si tú dejas el pan. Y me da tanta pena escuchar eso. Como que... Pero yo estoy con esa cara así como de... "Mm", y nada más. Como que lo único que puedo hacer es tener esa cara. No sé si te pasa a ti, Pauli, de escuchar así como en tu entorno ese mito. Sí, es muy común. Tanto en familiares, conocidos, como pacientes que llegan a atenderse conmigo por primera vez. He intentado de todo para bajar de peso. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Saqué el pan. Y es como, pero lo saqué y no logré que mi cuerpo tuviera un cambio. Pobrecito, lo culpan a él. Sí, cuando puede ser otra cosa. Quizá ni siquiera es en sí la alimentación del todo y puede ser, no sé, algún síntoma de alguna enfermedad o alguna condición que esté, algo que tu cuerpo esté exteriorizando con el peso, que no puedas bajar de peso. Inflamación general puede estarte haciendo también subir como de peso. El pan ha sido injustamente castigado y a mí me da mucha pena. Pero lo cierto es que no es el pan lo que genera el aumento de peso, sino el balance total de nuestra alimentación. Además de otras cosas como lo psicológico, lo emocional también afecta en cuanto el sueño también afecta en cuanto al peso. Pero tener en cuenta que el pan no tiene ninguna culpa. Totalmente. Porque si igual lo llevamos como a un ejemplo, no es lo mismo comer un pan con palta en la mañana dentro de una alimentación equilibrada a comer quizás un exceso de pan con mantequilla y sin controlar porciones ni cantidades. Y claramente si lo llevamos a este ejemplo, lo primero que se culpa es al pan y no al agregado que le estamos también agregando al pan o la cantidad que estamos comiendo de pan. Que a veces en sí nos enfocamos en el alimento en particular, pero no en toda la combinación que involucra ese alimento y cómo lo estamos comiendo. Que es igual, es un factor importante que a veces tampoco no se lo llega a cuestionar. O lo que estamos comiendo durante todo el día, o durante la semana, o durante el mes. Sino que se culpa al pan, que es como el alimento que normalmente se repite todos los días. Al final es como el alimento que más se repite em, y la gente más recuerda. Todos los días como que se come pan. Claro. Bien. Y el tercer mito, las papas no son saludables. Chon, chon, chon. Chan, chan, chan. Y todas las preparaciones con las papas. Puré, la papa en el caldo. ¿En qué más se agrega? En todo se agrega papa, en los guisos, en todos. Aquí en Chile se agrega en todo la papa. También yo creo que es un alimento que se consume como el pan, ¿o no? Bastante. Sí, es un alimento que también se suele incluir en muchas preparaciones distintas y sobre todo las típicas chilenas que se suelen comer. Y por lo mismo también mucha gente cree y está convencida de que las papas engordan. Pero en realidad si lo llevamos como a lo nutricional, son una fuente increíble de carbohidratos, vitaminas y minerales que nos aporta el cuerpo. Obviamente todo esto dentro de un equilibrio como ya lo hemos mencionado anteriormente. Sí, el problema, al igual que el pan o el azúcar, no es la papa, sino la forma en la que la comemos. Si la freímos en aceite en exceso o un aceite que esté súper reutilizado, puede ser menos saludable. Pero una papa al horno o hervida es súper nutritiva. Aquí en cuanto a la fritura, es la fritura en sí, el aceite en sí que se oxida y se quema mucho. Si se reutiliza el aceite aparte, está como constantemente. Más en los lugares, los locales de comida rápida.
Entonces, eso sería como lo negativo en sí. Pero tampoco estamos diciendo que no puedes consumirlo, porque igual comer papas fritas puedes hacerlo. Aunque ahora también hay un montón de implementos o un montón de formas, quizás, tips de cocina que puedes usar en, no sé, en el horno, las papas quizás cortadas como más delgadas, con un poco de aceite y también te van a quedar crujientes. Entonces hay opciones. Hay muchas opciones de cómo se puede consumir. Ahora teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en este capítulo, Lore, ¿cómo podemos volver a disfrutar estos alimentos sin miedo? ¿Cómo podemos lograr quitar esa mentalidad a veces de prohibición que tenemos con algún alimento, ya sea con los que mencionamos ahora, o quitarnos también como esa idea también que por cultura de dieta a veces tenemos como interiorizado o mentalizado de que algún alimento es bueno o malo? ¿Cómo podemos como lograr o con qué técnicas podemos hacer para poder volver a disfrutar esos alimentos que quizás antes de conocer la cultura de dietas, quizás sí los logramos disfrutar? Claro, primero lo que hay que ver aquí es que se pueden usar los tips del capítulo pasado, del episodio pasado. ¿Por qué? Porque al final, como hablamos en el episodio pasado, los antojos son un alimento prohibido para la sociedad o la cultura de dieta, ¿cierto? Ya hablamos de que no debería ser así y comprendimos por qué. Entonces, aquí también se puede utilizar lo mismo. Al final estamos hablando más de estos mitos azúcar, pan, papa, porque son alimentos que se consumen probablemente a diario en nuestra dieta como chilenos, etcétera, etcétera, en nuestras preparaciones tradicionales. Y queríamos hablar un poco más sobre el por qué al final son mitos y no realidades. Entonces, recordando eso, recordando que también se pueden usar esos tips, lo ideal es aprender a integrar estos alimentos en cantidades adecuadas y combinarlos con otros nutrientes. Un equilibrio aquí es la clave. No es lo mismo comer, como dijiste tú, el pan con mantequilla todos los días a comer el pan con huevo y palta, por ejemplo, con pollo y palta, porque ahí tenemos de los tres grupos, como de los tres grandes grupos al final. El carbohidrato, que es el pan, la proteína, que puede ser el huevo o pollo, y la palta, que sería como la grasa. Entonces no es lo mismo. Claramente eso te va a entregar muchos más nutrientes para tu día. Y no estoy diciendo tampoco que no puedas comer el pan con mantequilla. Si lo comes, está bien, pero en cuanto a equilibrio, también necesitamos tener este tipo de preparaciones para que en tu día tu energía, tus hormonas, tu todo físico, mental y psicológico esté como un poquito más alineado gracias a esto, pues, a los nutrientes, porque también necesitamos nutrientes para alimentar cada parte, cada célula, cada parte de nuestro ser. Por eso se recalca mucho también que necesitamos vitaminas y minerales. Que las frutas y las verduras son importantes, porque nos entregan estas vitaminas y minerales para alimentar cada parte de nosotros, nosotras. Sí, yo creo que también, como lo mencionamos en el capítulo anterior, yo creo que la opción es evitar prohibir algo. Es como decir o restringirte en comer algo. Porque eso igual va a generar en que no disfrutes ese alimento y sientas culpa si es que no estás cumpliendo exactamente con quizás en la pauta que no aparecía ese alimento en particular. Y tener en cuenta que tampoco es bueno calificar los alimentos de buenos o malos. O sea, cuando uno califica un alimento de bueno o malo, uno ya lo está categorizando. Al categorizar un alimento, uno también crea un cierto rechazo contra ese alimento y tampoco te permite disfrutarlo bien. Hay que tener en cuenta que obviamente los alimentos, dependiendo quizás la combinación, hay contextos en que puede ser más o menos saludable. Pero como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, es importante también llegar a un equilibrio tanto en lo físico como en lo mental. O sea, hacer la regla del 80-20 es súper importante. O sea, ese 20% puede cambiar
tu día. Puede cambiar la forma en que ves un alimento. Puede afectar incluso en la forma en que ves tu cambio de hábito o tu calidad de vida a largo plazo. Porque nosotros no estamos a favor de la cultura de dieta. No prohibimos alimentos. Entonces, a base de eso, llegar a un equilibrio es súper importante. Porque puede repercutir tanto a nivel emocional, hormonal, ambiental, en cómo tú te sientas contigo, en también el ánimo que tú andes también. Porque todo va a afectar. Y si te afecta a ti también, va a afectar a tu entorno, por más que quizás a veces uno no lo vea tan así. Que es igual es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que lo principal que se pueden llevar de este capítulo es que el equilibrio es la base de todo. Es la clave. ¿No crees tú, Lore? Sí, el equilibrio, como hemos dicho, yo creo que en el 90% de los capítulos, el equilibrio es la clave en todo. Pero algo también que quería destacar es que la regla del 80-20 es una guía y no tiene por qué ser tan estricta tampoco, ¿ya? Porque, claro, al decir regla del 80-20 se podría considerar como algo estricto, como una regla, como las reglas que te entregan en las dietas o la cultura de dieta. Ah, claro. Ya si lo vemos así, claro, sí, sí, se puede interpretar así. Sí, pero no es algo tan estricto, es como una guía para que empieces tú de a poco a conocerte, a hacer ese trabajo de conocerte y saber realmente lo que tu cuerpo necesita, porque al inicio, lamentablemente, no sabemos cómo entender a nuestro cuerpo si no tenemos las herramientas adecuadas y si no nos conocemos. Entonces, el 80-20 es una guía que te puede ir ayudando mientras te estás conociendo. Porque ya cuando te conoces y sabes exactamente lo que tu cuerpo te está diciendo, las señales que te está enviando, sabes identificarlas, ya no vas a necesitar estar pensando en, sí, necesito como esta porción de esto porque me generaría el 20%, por ejemplo. Ya como que estaría comiendo el 20% como de esta alimentación como más, no sé cómo decirla. No sé, quizás como más dulces o algo así. ¿Ya? Como más relajado, entre comillas. ¿Ya? Pero eso, es importante el conocerse y dejar súper claro que no es una regla estricta, es una guía. Se puede decir, se llama así, regla 80-20, pero al implementarla nosotras no la hacemos como una regla estricta como la cultura de dieta, sino que se implementa como una herramienta más que puede guiarte en ese camino mientras te conoces. Eso. Sí, yo creo que lo que más por lo menos yo me enfoco es como lograr que la otra persona tenga la mentalidad que ese 20% saludable. Porque en general suelo atender personas que vienen de muchas dietas o que han pasado quizás por médicos donde les prohíben muchas cosas y les dan pautas y bueno, tendríamos que hablar un capítulo entero sobre eso. Pero no suelen también normalizar que el salirse de la alimentación también es sano. Entonces, cuando no tienen eso en cuenta, el guiarse con ese 20% que es importante para su salud mental, es muy buena esa guía. Así que para que no lo vean de una forma tan estricta, pues no somos estrictas. Sí, sí. Sí, es para que no se malinterprete, porque se puede malinterpretar. Porque como todo también quizás lo podemos decir nosotras de una forma como ya estamos tan acostumbradas a decirlo, probablemente alguien pueda, si no nos conoce o lo que sea, pueda interpretarlo de la forma en que no queremos. Por eso la idea aquí también es súper positivo que estemos las dos porque así nos damos cuenta de que si la Pauli dijo algo que quizás se puede malinterpretar, yo puedo intentar clarificarlo y lo mismo, si yo digo algo que se puede malinterpretar, la Pauli también va a intentar clarificarlo porque sabemos que no lo hacemos con ese fin o ese enfoque en sí. Ya, porque también, bueno, somos personas y Sí, nos podemos equivocar, entonces. sí, totalmente. O se puede malinterpretar.
porque todo se puede malinterpretar en esta vida. Ahora un tip muy bueno como para mantener un equilibrio dentro de la alimentación es, por ejemplo, si te gusta el pan, intenta escoger opciones integrales o combinarlo con proteínas o con algún agregado que más te guste, pero que te aporte tanto vitaminas, minerales, energía, todo lo que tu cuerpo necesite para sentirse bien. Ahora, si quieres agregar el azúcar dentro de tu alimentación, puedes disfrutarlo a través de la fruta, como dijimos que tiene azúcar de forma natural, que es la fructosa, o en postres caseros que prepares en casa, que vas a saber exactamente lo que contiene y puedes dividirlo en distintas porciones para comerlo por más días. Ahora, si eres de las personas que ama comer papas, puedes elegir opciones de papas horneadas o en preparaciones saludables, o si tienes freidora de aire, en freidora de aire, o hay opciones de hacer papas fritas en el horno que quedan muy ricas y que también son opciones para seguir disfrutando ese alimento que tanto te gusta, pero quizás aportándole un poco más de quizás aporte nutritivo dentro de la alimentación para así potenciar todas las propiedades que tiene el alimento en sí, porque ya sabemos que todo nos aporta algo bueno, así que es importante y relevante también considerarlo dentro de nuestra alimentación. Sí, porque al final todo va a tener beneficios. No importa lo que sea, no importa si es un completo, por ejemplo, también va a tener beneficios. El beneficio quizás de estar compartiendo con tu familia, con tus amigos, mientras comes ese completo. O el beneficio de... Bueno, yo lo que hago igual mucho en consulta es que veamos como a fondo el alimento que tú consideras prohibido. Como pensar en el alimento que consideras prohibido, normalmente se repiten las hamburguesas, las pizzas, completos, chocolate, entre otros. Y hablarlo, desglosarlo, ya. ¿Qué tiene la hamburguesa? Tiene una hamburguesa, tiene, ya veamos una, como la más común, no sé, tomate, palta, aderezos, si te gusta el aderezo que te guste, y el pan. El pan no tiene por qué ser algo malo, ya lo dijimos, el pan no engorda tampoco. Ya supimos, ya sabemos que eso es un mito. La hamburguesa la puedes hacer en la casa. Si no te gusta la hamburguesa, puede ser pollo, puede ser churrasco, cualquier tipo de corte de carne que te guste. Y ya si eres vegetariana, vegana, puede ser una hamburguesa de legumbres que también se puede hacer en la casa. La palta, maravillosa. Además de agregar sabor, también es súper nutritiva. El tomate, también el tomate en Chile se usa mucho para muchas preparaciones. Y también es algo nutritivo. Los aderezos, dependiendo del aderezo que a ti te guste, al final también es algo para que tu paladar obtenga el beneficio de ese sabor. Y tampoco es que se consuma tanto o no sé, que se agregue tanto en esa hamburguesa. Entonces, lo que yo hago mucho es eso, porque empiecen a ver en los alimentos como el trasfondo del alimento en sí. La hamburguesa se ve como algo prohibido, pero si haces como tablita de alimentos prohibidos y alimentos como saludables, entre comillas, probablemente vayas a tener como alimento saludable el pollo, la palta, el tomate y, a ver, no sé qué otra cosa puede ser, la fruta, una manzana, dependiendo del listado que se haga, pero entonces si tienes esos alimentos que se usan en la hamburguesa, ¿por qué sería la hamburguesa entonces algo prohibido? ¿Por qué sería algo malo? Es ir quitándole ese peso que se le da a un alimento, a una preparación, que tiene alimentos que se consideran buenos. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo con eso. Que al final quizás es una preparación que la cultura de dieta lo ve como algo malo, como algo prohibido, pero esa preparación, los ingredientes, son ingredientes
que se ven como algo bueno, como saludables. Eso es lo que yo hago como para empezar a trabajar esta cultura de dieta y como empezar a dejar atrás como la clasificación en sí, de lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo saludable, no saludable, etc. Y bueno, el azúcar, por ejemplo, yo el azúcar en realidad no consumo. Antes consumía mucho azúcar, sí, en el té, ya no. Pero hay veces que sí me tomo un té con azúcar, porque hay veces como que digo, no, necesito como sentir el dulzor y no solo el amargor del té. Y las papas, yo no puedo dar muchas opciones de papas porque a mí no me gusta la papa cocida. No me gusta para nada la papa cocida, entonces yo intento evitar la papa. Pero es por eso, porque a mí no me gusta. Pero cuando como la papa frita en el horno, así como en rodajas, queda maravillosa. Eso sí, ese sería como el tip que podría dar en cuanto a la papa. Que en rodajas, porque a mí me gustan en rodajas, aparte, fritas, en rodaja y en el horno, con un poco de aceite. Yo aceite de oliva porque me gusta el aceite de oliva. Serían como los tips extras quizás que podría dar para empezar a... Pero si usan los tips del capítulo anterior y empiezan a trabajar esto de desmitificar estos mitos que ya les dimos, como ya que en su cabeza empiezan a pensar que no son una realidad, yo creo que ya empezaron y dieron un gran paso en sanar esta relación con los alimentos. Bien, queremos que te quedes con esta idea. Ya para finalizar, quédate con esto. Lo prohibido no es malo, solo malentendido. Así que, en lugar de eliminar alimentos de tu vida, aprende a integrarlos de manera consciente y equilibrada y escuchando a tu cuerpo, escuchando lo que tu cuerpo te está enviando de señal. Y si puedes escribir esto de lo prohibido no es malo, solo malentendido, podrías escribirlo y pegarlo en algún lugar donde lo vayas a ver siempre, porque así también vas como entrenando, entre comillas, tu cerebro de como eliminando un poco esto de que lo prohibido es malo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué alimento creíste que era malo y luego descubriste que no lo era? Queremos leerte. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Ruta Nutricional donde hablaremos contigo sobre lo que sientes al comer. Si hay algún tema que quisieras que conversemos por aquí o tienes preguntas, escríbenos por Instagram en Ruta Nutricional Podcast. Nos encanta leerlas y seguir creciendo juntas en esta hermosa comunidad. Gracias por estar aquí y ser parte de este espacio. Si quieres contenido extra, encuéntranos en Instagram como nutri.lorelb y nutri.paulisuárez. Y no olvides revisar las notas del episodio donde te dejaremos información súper útil. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recomiéndalo a quienes creas que lo necesitan y déjanos tu reseña. Nos ayudas muchísimo a llegar a más personas. Te deseamos una excelente semana y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Chao, chao.